El estoicismo se originó como una filosofía helenística fundada en Atenas por Zenón de Sitio en el año 300 a.C. Fue influenciado por Sócrates y los cínicos y estableció grandes debates con los escépticos, los académicos y los epicúreos. El nombre proviene de Stoa Poikol o Porche Pintado, un mercado abierto en Atenas donde los estoicos originales solían reunirse y enseñar la filosofía. El estoicismo se trasladó a Roma, donde floreció durante el periodo del Imperio, siendo alternativamente perseguido por emperadores a quien no les gustaba, como por ejemplo Vespasiano y Domiciano, abrazando abiertamente por emperadores que intentaron vivir según sus enseñanzas, sobre todo Marco Aurelio. Influyó en el cristianismo, así como en varias figuras filosóficas importantes a lo largo de los tiempos. Por ejemplo, Thomas More, René Descartes, Baruch Spinoza. Y a principios del siglo XXI se produjo un renacimiento como filosofía práctica asociada con la terapia cognitivo-conductual y enfoques similares. El estoicismo es un tipo de ética de la virtud eudaimónica que afirma que la práctica de la virtud es necesaria y suficiente para lograr la felicidad. Sin embargo, los estoicos también reconocieron la existencia de indiferentes que podrían ser preferidos. Por ejemplo, la salud, la riqueza, la educación o los no preferidos como las enfermedades, la pobreza, la ignorancia, porque tenía algo positivo o negativo con valor de planificación con respecto a la capacidad de practicar la virtud. El estoicismo era en gran medida una filosofía destinada a ser aplicada a la vida cotidiana, centrada en la ética, entendida como el estudio de cómo vivir la propia vida, que a veces estaba informada porque los estoicos llamaban física y hoy en día una combinación de ciencias naturales y metafísica, lo que llamaron lógica, que es una combinación de lógica moderna, epistemología y filosofía del lenguaje y ciencia cognitiva. Los eruditos reconocen tres fases principales del estoicismo antiguo. La estoa temprana, desde Zenón de Sitio hasta el tercer director de la escuela, Crisipo. La estoa media, que incluye a Panecio y Posidonio. Y el periodo imperial romano, o estoa tardía, como Séneca, Musonio y Rufo, Epicteto y Marco Aurelio. Por supuesto, el estoicismo en sí se originó como una modificación de escuelas de pensamientos anteriores y su influencia se extendió mucho más allá del cierre formal de las antiguas escuelas filosóficas por parte del emperador bizantino Justiniano. El estoicismo es una filosofía eudaimónica helenística, lo que significa que podemos esperar que esté influenciada por sus predecesores y contemporáneos inmediatos, así como que mantenga un diálogo crítico abierto con ellos. Estos incluyen el pensamiento socrático, tal como nos ha llegado principalmente a través de los primeros diálogos platónicos, el platonismo de la escuela académica, particularmente en su fase escéptica, el aristotelismo de la escuela peripatética, el cinismo, escepticismo y el epicureísmo. Vale la pena señalar, para poner las cosas en contexto, que un estudio cuantitativo de los registros existentes sobre filósofos conocidos del mundo grecorromano antiguo estima que las principales escuelas de la época eran, en orden descendiente, los académicos, los platónicos, los estoicos, los epicúreos y los peripatéticos aristotélicos. Eudaimonía era el término que significaba una vida que valía la pena ser vivida, a menudo traducido hoy en día como felicidad, en el sentido más amplio, o más apropiadamente plenitud. Para los grecorromanos, esto implicaba la excelencia de las virtudes morales, por lo que la idea de estar relacionada con la de la ética de la virtud, un enfoque más famoso asociado con Aristóteles y su ética de Nicómaco, y revivido en los tiempos modernos por varios filósofos. El estoicismo se entiende mejor en el contexto de las diferencias entre algunas de las escuelas similares de la época. Sócrates había argumentado que la virtud, y en particular las cuatro virtudes cardinales de la sabiduría, coraje, justicia y templanza, son el único bien. Todo lo demás no es ni bueno ni malo en sí mismo.
Por el contrario, para Aristóteles las virtudes eran necesarias, pero no suficientes para la eudaimonía. También se necesitaba un cierto grado de bienes positivos como salud, riqueza, educación o incluso un poco de buena apariencia. En otras palabras, Aristóteles expuso la noción de que una vida plena es en parte esfuerzo porque uno puede y debe cultivar el propio carácter y en parte suerte, en la forma de las condiciones físicas y culturales que afectan y dan forma a nuestra vida. Comparemos esto con la postura bastante extrema de los cínicos, quienes no solo pensaban que la virtud era el único bien, como Sócrates, sino que los bienes adicionales que preocupaban a Aristóteles eran en realidad distracciones y debían ser evitados de manera positiva. Cínicos como Diógenes de Sinope eran famosos por su estilo de vida ascético y más bien ecléctico, como lo resume una historia sobre él contada por Diógenes Laercio, que dice: un día, al observar a un niño bebiendo de sus manos, arrojó la copa de su billetera con las palabras: un niño me ha vencido en la sencillez de la vida. Una forma de pensar en esto es que el enfoque aristotélico parece demasiado aristocrático. Si uno no tiene ciertos privilegios en la vida, no puede lograr la eudemonía. Por el contrario, los cínicos predicaban un estilo de vida minimalista bastante extremo que es difícil de practicar para la mayoría de los seres humanos. Lo que los estoicos intentaron hacer fue lograr un equilibrio, respaldando las dos ideas cruciales de que la virtud es el único bien verdadero, en sí mismo suficiente para la eudemonía, independientemente de las circunstancias de cada uno, pero también que otras cosas como la salud, la educación y la riqueza pueden ser racionalmente preferidas o despreferidas, como en el caso de la enfermedad, la ignorancia y la pobreza, siempre y cuando no se les confunda con cosas como el valor inherente. La fase griega de la Estoa abarca el primer y segundo periodo desde la fundación de la escuela por Zenón hasta el desplazamiento del centro de gravedad de Atenas a Roma. Todo esto en tiempos de Posidonio en el siglo I antes de Cristo, quien se hizo amigo de Cicerón, que no es un estoico, pero sí una de las figuras y mejores fuentes indirectas sobre el estoicismo temprano. El estoicismo no solo nació, sino que floreció en Atenas, a pesar de que la mayoría de sus exponentes procedían del Mediterráneo oriental. Zenón de Sitio, lo que hoy es Chipre. Cleantes de Asos, actualmente Turquía Occidental, y Crisipo de Soli, Turquía, Turquía del Sur, entre otros. Este patrón es simplemente un reflejo de las dinámicas culturales dominantes de la época, todas estas afectadas como estaban por las conquistas de Alejandro. Desde el principio, el estoicismo fue claramente una filosofía socrática y a los propios estoicos no les importa esa etiqueta. Zenón comenzó sus estudios con Crates de Tebas, un cínico, y el cinismo siempre tuvo una fuerte influencia en el estoicismo hasta los escritos posteriores de Epicteto. Pero Zenón también contó entre sus maestros a Polemo, director de la academia, y a Estilpo, de la escuela Megaria fundada por Euclides de Megaria, alumno de Sócrates. Esto es relevante porque Zenón llegó a elaborar una filosofía que era a la vez de clara inspiración socrática, en donde la virtud es el bien principal y un compromiso entre las posiciones de Polemón y Estilpo, ya que el primero respaldaba la idea de que existen bienes externos, aunque sean de importancia secundaria, mientras que el segundo afirmaba que nada externo puede ser bueno o malo. El compromiso consistió en la noción exclusivamente estoica de que los bienes externos tienen un valor estrictamente neutral, pero que son objeto de búsqueda natural. Zenón estableció el estudio tripartito de la filosofía estoica que comprende la ética, la física y la lógica. La ética era básicamente una versión moderada del cinismo. La física estaba influenciada por el Timeo de Platón y abarcaba un universo permeado por un principio activo
o racional y uno pasivo, así como una red cósmica de causa y efecto. La lógica incluía tanto lo que hoy llamamos lógica formal como epistemología, una teoría del conocimiento que para los estoicos era decididamente empirista, naturalista. Los estoicos posteriores a Zenón no estaban de acuerdo en una serie de cuestiones y a menudo interpretaban las enseñanzas de Zenón de manera diferente. Quizás el ejemplo más importante lo proporcioné en la disputa entre Cleantes y Crisipo sobre la unidad de las virtudes. Zenón había hablado de que cada virtud era, a su vez, una especie de sabiduría que Cleantes interpretó en un sentido unitario estricto. Es decir, todas las virtudes son una, la sabiduría, mientras que Crisipo lo entendió de una manera más pluralista, que cada virtud es una rama de la sabiduría. Los primeros estoicos también podían ser obstinadamente antiempíricos en su apologética de los escritos de Zenón, como cuando Crisipo insistió en defender la idea de que en el corazón y no en el cerebro es la sede de la inteligencia. Esto iba en contra de la evidencia anatómica bastante concluyente de que ya estaba disponible en el periodo helenístico y les valió a los estoicos el desprecio de Galeno, que los estoicos posteriormente actualizaron sus creencias al respecto. A pesar de este paso en falso, Crisipo fue posiblemente el pensador estoico más influyente, responsable de una revisión de la escuela que había decaído bajo la dirección de Cleantes, una amplia sistematización de sus enseñanzas y la introducción de una serie de nociones novedosas en lógica. El aspecto del estoicismo que ha tenido un mayor impacto filosófico técnico a lo largo plazo. Las palabras de Diógenes Laercio son famosas cuando escribió que si no fuera por Crisipo, no habría estoicismo. En las 6 décadas posteriores a Crisipo hubo solo 2 directores de la Estoa, Zenón de Tarso y Diógenes de Babilonia, cuyas contribuciones fueron bastante menos significativas que las del propio Crisipo. Después tenemos que esperar hasta el año 155 a.C. para el siguiente evento impactante, cuando los directores de las 3 principales escuelas de Atenas, que incluyen a los estoicos, los académicos y los peripatéticos, fueron enviados por la ciudad a Roma para ayudar con los esfuerzos diplomáticos. Es interesante observar, al igual que la cuarta gran escuela, la epicurea estaba ausente debido a su postura de no participación política. Los filósofos en cuestión, incluido el estoico Diógenes de Babilonia, hicieron una gran impresión en el público romano con sus actuaciones públicas y, aparentemente, una igualmente preocupante en la élite romana, iniciando así una larga tradición de tensión entre filósofos y políticos de alto nivel que caracterizó especialmente al imperio posrepublicano, abriendo el camino para el posterior traslado de la filosofía de Atenas a Roma, así como a otros centros de aprendizaje como Alejandría. Comenzando con Antípatro de Tarso y luego, más obviamente, Panecio y Posidonio, los estoicos revisaron su relación con la academia, especialmente a la luz de la importancia ya mencionada del Timeo para la cosmología estoica. Al parecer, lo que más interesó a Posidonio fue el hecho de que el personaje principal de Platón en el diálogo es un pitagórico, una escuela que Posidonio, de forma tanto anacrománica, logró vincular con el estoicismo. Parece que el proyecto más amplio perseguido tanto por Panecio como por Posidonio consistía en buscar puntos en común entre los académicos, el aristotelismo y el estoicismo, es decir, las 3 ramas de la filosofía socrática. Este proceso parece haber sido en parte responsable del mayor éxito del estoicismo, una vez que los principales filósofos de las diversas escuelas se fueron de Atenas a Roma después de la diáspora del 88 al 86 a.C. Si la visita a Roma del director de varias escuelas filosóficas en el año 155 a.C. fue crucial para llamar la atención de los romanos sobre la filosofía, los acontecimientos políticos del 88 al 86 cambió el curso de la filosofía occidental en general y del estoicismo en particular durante el resto de la antigüedad. En aquella época los filósofos, en particular el peripatético, Atenión y
el epicúreo Aristión, estaban políticamente a cargo de Atenas y cometieron el error de ponerse del lado de Mitridates contra Roma. La derrota del rey del Ponto y en consecuencia de Atenas supuso el desastre para esta última y provocó una diáspora de filósofos por todo el Mediterráneo. Para ser justos, no tenemos evidencia de la continuación de la Estoa como una escuela real en Atenas después de Panecio, quien de todos modos pasaba mucho tiempo en Roma. Y sabemos que Posidonio enseñó en Rodas, no en Atenas. Sin embargo, fueron los acontecimientos del 88 al 86 antes de Cristo que, en definitiva y permanentemente, trasladó el centro de gravedad del estoicismo desde su cuna griega a Roma. Rodas, donde también floreció una escuela epicúrea, y Tarso, donde en un momento Augusto eligió a un estoico para gobernar la ciudad. Sin embargo, lo más importante fue que el estoicismo adquirió importancia en Roma durante la época tensa de la transición entre la última república y el imperio. Y Catón acabó convirtiéndose en un modelo a seguir para los estoicos posteriores debido a su oposición política al tirano Julio César. Destacan dos filósofos estoicos de finales del siglo I, Atenodoro de Tarso y Arrio Dídimo, como los precursores de las figuras estoicas más grandes y controvertidas, y Séneca. Tanto Atenodoro como Ario fueron consejeros personales del primer emperador Augusto, y Arrio incluso escribió una carta de consuelo a Livia, la esposa de Augusto, abordando la muerte de su hijo, que Séneca aclamó más tarde como una obra de referencia en terapia emocional, del tipo del trabajo que él mismo realizó y por el que se hizo famoso. Una vez que llegamos al periodo imperial, vemos un cambio decidido desde los aspectos más teóricos del estoicismo hacia tratamientos más prácticos de la ética. Sin embargo, esto no debería llevarnos a pensar que la vitalidad del estoicismo había caído para ese entonces. Conocemos una serie de nuevos tratados producidos por escritores estoicos de ese periodo, sobre todo desde la ética hasta la física y el resumen de las tradiciones de la teología griega de Cornuto. Es uno de los pocos tratados estoicos completos que han sobrevivido de cualquier periodo de la historia de la escuela. Aún así, es cierto que los estoicos más conocidos desde la época fueron maestros como Musonio Rufo y Epicteto, o políticamente activos como Séneca y Marco Aurelio, lo que moldeó nuestra comprensión del periodo como contraste con los fundaciones y más teóricos, uno de Zenón y Crisipo. Es importante destacar que es de finales de la República y el Imperio, donde también obtenemos algunas de las mejores fuentes indirectas sobre el estoicismo. En particular, varios libros de Cicerón y vidas de los filósofos eminentes de Diógenes Laercio. Y esta literatura influyó en escritores posteriores mucho después del declive del estoicismo, particularmente en Plotino e incluso en el neoplatónico Simplicio del siglo VI después de Cristo. A pesar de todo esto, lo más vital del estoicismo durante el periodo imperial romano es también que es lo que posiblemente hizo que el impacto de la filosofía reverberara a lo largo de los siglos, lo que finalmente condujo a dos resurgimientos, el llamado neoestoicismo del Renacimiento y el actual movimiento del estoicismo moderno. Las fuentes de tal vitalidad fueron fundamentalmente dos. Por un lado, maestros carismáticos como Musonio y Epicteto, y por otro, figuras políticas influyentes como Séneca y Marco Aurelio. De hecho, Musonio era, en cierto sentido, ambas cosas. No solo era miembro de la clase de los caballeros romanos y maestro de Epicteto, sino que también era políticamente activo. Criticaba abiertamente las políticas tanto de Nerón como de Vespasiano y fue exiliado 2 veces como resultado. Otros no tuvieron tanta suerte. Los filósofos estoicos sufrieron una serie de persecuciones por parte de emperadores descontentos que resultaron en asesinatos o exilio para varios de ellos.
especialmente durante los reinados de Nerón, Vespasiano y Domiciano. Séneca tuvo que suicidarse por orden de Nerón y Epicteto fue exiliado a Grecia por Domiciano. También es importante apreciar los diferentes estilos de ser estoico entre las principales figuras romanas. Epicteto fue bastante estricto y se remitió al modelo cínico de cuasi-ascetismo. Musonio era una combinación a veces extraña del estoico, conservador y progresista que defendía la importancia del matrimonio y la familia. Pero también afirmaba muy claramente que las mujeres son tan capaces de practicar la virtud y filosofar como los hombres. Séneca no solo estaba más abierto a la búsqueda de indiferentes preferidos, aunque era un senador rico, pero parece injusto acusarlo de respaldar una filosofía simplista e interesada, sino que declaró explícitamente que criticaba algunas de las doctrinas de los primeros estoicos y que estaba abierto a aprender de otras escuelas, incluidas las epicúreas. Es sabido que Marco Aurelio era abierto, casi quiero decir agnóstico acerca de la teología en varios puntos de las meditaciones, declarando explícitamente las dos alternativas de providencia o átomos. Entonces, hay suficiente evidencia de que el estoicismo estuvo vivo durante el periodo romano, aunque el énfasis cambió por cierta naturalidad. Se podría agregar de establecer las ideas fundamentales a refinarlas y ponerlas en práctica, tanto en el ámbito personal como en el privado. Se debe entender la evolución de todas las escuelas helenísticas de filosofía como el resultado de un diálogo continuo entre ellas. Un diálogo que a menudo condujo a revisiones parciales de posiciones dentro de una escuela determinada o a la adopción de una noción modificada, tomada de otras escuelas. Para tener una idea de cómo se desarrolló esto en el estoicismo, consideremos brevemente algunos de los ejemplos relacionados con las interacciones entre el estoicismo y el epicureísmo y el aristotelismo y el platonismo, sin olvidar la influencia directa que el cinismo tuvo en el nacimiento mismo del estoicismo y de todos los demás. Epicteto es bastante explícito acerca de sus opiniones sobre los epicuros, estableciendo el contraste más marcado posible entre la preocupación de estos últimos por el placer y el dolor y el enfoque estoico sobre la virtud y la integridad del carácter. Por ejemplo, en sus discursos, en su discurso 1.23 se titula Contra Epicuro y comienza. Incluso Epicuro se da cuenta de que somos criaturas sociales por naturaleza. Pero una vez que ha identificado nuestro bien con la cáscara, no puede decir nada inconsistente con eso. Porque además insiste, con razón, que no debemos respetar ni aprobar nada que no comparta la naturaleza del bien. La cáscara aquí es el cuerpo, una referencia a la insistencia de los epicuros en el placer y la ausencia del dolor como lo que conduce a la ataraxia o tranquilidad mental. Un término curiosamente diferente del preferido por los estoicos, que es apatheia o carencia de emociones perturbadoras. Una sección más larga en el discurso 220 se titula Contra los epicúreos y los académicos, al comienzo de la cual Epicteto pone en evidencia, en su opinión, las teorías de los rivales que entiende como claramente poco prácticas y contrarias al sentido común, en donde dice, incluso las personas que niegan que las declaraciones puedan ser válidas o impresiones claras, es decir, los escépticos, están obligadas a hacer uso de ambas. Casi se podría decir que nada prueba más la validez de una declaración que encontrar a alguien obligado a usarla y al mismo tiempo negar que sea sólida. Epicteto llega incluso a sugerir que Epicuro es incoherente, ya que aconseja una vida de tranquilidad retirada lejos de la sociedad y sin embargo se molesta en escribir libros sobre ello, demostrando así que, después de todo, se preocupa por el bienestar de la sociedad. En el mismo discurso, agrega que
Lo que lo impulsó a levantarse de la cama y escribir las cosas que escribió fue, por supuesto, el elemento más fuerte del ser humano, la naturaleza que lo sometió a su voluntad a pesar de su fuerte resistencia. Al atacar a los escépticos, entre los académicos, Epicteto intensifica significativamente la retórica, diciendo: ¡qué farsa! ¿Qué estás haciendo? Tú demuestras que estás equivocado a diario y aún así abandonarías estos esfuerzos inútiles. Cuando comes, ¿dónde llevas la mano? ¿A la boca o al ojo? ¿En qué te metes cuando te bañas? Cuando confundiste alguna vez tu cacerola con un plato o tu cuchara para servir con una brocheta. Y considera que tu invectiva está justificada no por motivos teóricos, sino prácticos. Podríamos dar a los adúlteros motivos para racionalizar su comportamiento. Tales argumentos podrían servir de pretexto para apropiarse indebidamente de fondos estatales. Un joven rebelde podría animarse aún más a rebelarse contra sus padres. Entonces, ¿qué es? Según tú, bueno o malo, virtuoso o vicioso, esto o aquello. Aún así, no todos los estoicos rechazaron por completo las ideas académicas o epicúreas. He mencionado el relativo agnosticismo de Marco Aurelio sobre la providencia contra los átomos. Y Séneca a menudo simpatiza con los puntos de vista epicúreos. Esto tiene como objetivo mostrar que incluso algunas de las ideas de la escuela rival son congruentes con las estoicas. Sin embargo, en Preguntas Naturales lo afirma muy claramente Séneca, diciendo: no estoy de acuerdo con todas las opciones de nuestra escuela. Cicerón, en el libro 3 de Finibus, ofrece algunas vislumbres del desacuerdo entre los estoicos y aristotélicos a través de su diálogo imaginario con Catón, en donde escribe: Carneades nunca dejó de sostener que en todo el llamado problema del bien y del mal no había desacuerdo en cuanto a los hechos entre los estoicos y los peripatéticos, sino solo en cuanto a los términos. Por mi parte, nada me parece más manifiesto que el hecho de que existe una diferencia de opinión más real que verbal entre esos filósofos sobre estos puntos. Los peripatéticos dicen que todas las cosas que bajo su sistema se llaman bienes contribuyen a la felicidad, mientras que nuestra escuela no cree que la felicidad total comprenda todo lo que merece que se le atribuya a una cierta cantidad de valor. Esto es refiriéndose a la diferente tratamiento de los bienes externos entre aristotélicos y estoicos. Hay ejemplos bien documentados de opiniones estoicas que cambian en respuesta directa a los desafíos de otras escuelas. Por ejemplo, la posición modificada sobre el determinismo que fue adoptada por Filopator, como resultado de las críticas de los filósofos peripatéticos y platónicos medios. También tenemos ejemplos claros de ideas estoicas incorporadas por otras escuelas, como en el caso de Antíoco de Ascalón, quien introdujo nociones estoicas en su revisión del platonismo, justificando su decisión, afirmando que Zenón y Aristóteles de hecho desarrollaron ideas que estaban implícitas en Platón. Finalmente, el estoicismo encontró su camino en el cristianismo a través del platonismo medio, al menos desde Clemente de Alejandría.